Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nos encontramos reflexionando en este capítulo del libro del Deuteronomio sobre los significados profundos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Deuteronomio dentro de sus capítulos nos quiere transmitir? Evidentemente que vamos a ir haciendo primero una pequeña exégesis mirando dentro de su contexto histórico, y dentro de este contexto histórico nosotros entenderemos posteriormente lo que significa, ¿verdad?, el libro del Deuteronomio, pero en su mensaje teológico. Es lo que más nos importa, lo que más nos interesa a todos nosotros, porque cualquiera de los libros de la Biblia nos están enseñando, nos traen un mensaje de salvación. Nosotros decíamos, ¿verdad?, que el libro sagrado, la Biblia justamente quiere decir libros, colección de libros, están redactados justamente desde una mirada de Dios. Y porque tiene una mirada de Dios, también decíamos, un tercer elemento, tiene unos lenguajes propios. Y eso es lo que tenemos que entender, el lenguaje propio que nos trae la Biblia, para luego pasar al elemento fundamental, que es el mensaje. Tampoco podemos quedarnos simplemente en el lenguaje, ¿verdad?, sino que tenemos que mirar exhaustivamente y profundamente el aspecto literal, ¿verdad?, o literario, todo lo que está escrito ahí, pero sin quedarnos y sin dejarnos comprar, ¿verdad?, por el aspecto literal, sino que entendiendo el género literario. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuál es el mensaje entonces de cada uno de los libros, incluso de cada uno de los capítulos y así sucesivamente? O sea, este es un estudio un poco más exhaustivo. Vamos a continuar con el significado del libro del Deuteronomio. Nosotros hablábamos que se hace todo un proceso de composición
con cada uno de estos libros. Y así nos damos cuenta de que las palabras del Deuteronomio interpelan a un Israel de una época posterior, decíamos en nuestro curso anterior. Y de esta manera, muchos de los pasajes que encontramos aquí dentro del discurso, incluso de Moisés, son elementos creados. Son gran parte creados, ¿verdad? Como discursos, pero con una gran intención, ¿verdad? La gran intención de enseñar al pueblo, de mostrar al pueblo cuál es el camino que agrada a Dios, que agrada al Señor. Ahora, Israel fue el reino de Judá, decíamos también en el curso anterior. Ese Israel posterior se estaba refiriendo y se refiere directamente al Judá, ya en tiempo de la monarquía y luego incluso después de haber finalizado o concluida esta monarquía. Ahora, las palabras de Moisés reportadas en el libro de la ley recordarían de nuevo al pueblo la promesa de la tierra que ahora gozaban como don de Dios y al mismo tiempo debían advertirles sobre las tendencias a la desobediencia, a la idolatría, a la infidelidad que estuvieron presentes en los días del desierto y que amenazaban desiertamente, constantemente la posibilidad de una vida larga y feliz en la tierra prometida. O sea que era una amenaza de todo lo que significaba la idolatría, todo lo que significaba la desobediencia, todo lo que significaba la infidelidad, estos tres elementos que se van a ir repitiendo. Pero esto se va repitiendo dentro, ¿verdad?, de este mismo camino, dentro de este mismo proceso de la vida de Israel. Pero ahora que el pueblo toma el toro por las astas, digamos de esta manera, comienza a reflexionar, entonces, entonces, en mañana ella pues acá es ella, y desde ahí entonces vamos a poder entender esta propuesta, ¿verdad?, de lo que nos quiere decir el autor sagrado. Siguiendo un poco más con algo nuevo en el día de hoy en nuestro curso bíblico, precisamente mientras el libro estaba todavía en proceso de formación, la situación cambió de forma dramática. El pueblo experimentó experimentó el juicio de Dios y la pérdida de la tierra. Por eso decíamos que se habla mucho de la tierra, porque el pueblo experimentó verdaderamente esta pérdida de la tierra, con que ellos habían sido amenazados y eran desobedientes y tal cual. Entonces te va demostrando y te va diciendo, bueno, ustedes fueron desobedientes y por lo tanto perdieron todo, ¿verdad? Y tampoco esto no ponían toda su confianza en el Señor. Y eso es por no haber, ¿verdad?, puesto toda su confianza en el Señor. Por lo tanto, las palabras del Deuteronomio pasaron así a interpelar de una manera clamorosa a una comunidad que había sido nuevamente relegada fuera de los confines de la tierra prometida, es decir, al desierto. Entonces, les manda de nuevo al desierto. Fíjense, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad?, si nosotros llegamos a entender el significado. En varias ocasiones, ¿verdad?, en los cursos anteriores yo les decía que será importante volver a leer y volver incluso a estudiar un poco sobre toda la cuestión de la simbología, sobre toda la cuestión de las alegorías que existen, de los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Esto es fundamental y esencial, ¿verdad?, para que podamos entender después el mensaje. Porque aquí justamente nos está diciendo, por una parte, ellos experimentaron de una forma dramática, ¿verdad?, que ellos fueron desobedientes y por lo tanto perdieron la tierra. Esta fue la realidad. Ante esta situación comienzan a pensar, a reflexionar y así, de una manera directa, el libro del Deuteronomio comienza a interpelar, a llamarle la atención o por anduyo, y entonces también de una forma clamorosa, por eso que el Deuteronomio es bastante duro, digamos nosotros. El autor sagrado conoce su contexto histórico, qué le había pasado, qué le había sucedido a esta comunidad que había sido nuevamente relegada fuera de los confines de la tierra prometida. Ellos habían perdido de nuevo la tierra, que ya se acuerdan, al comienzo nos hablaba de un Abraham, ¿verdad?, que se había ganado la tierra, que había conquistado, pero ahora de nuevo se vuelven relegados, se vuelven sacados de esta tierra prometida.
Y eso significa el desierto. Quiere decir que ellos van de nuevo al desierto. ¿Cuál es el contexto histórico? El contexto histórico es que ellos fueron a Babilonia. Entonces cuando han jugado a Babilonia, después volverán de nuevo entonces a releer eso como el desierto. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Wanderlight: A Pilgrim's Adventure es un videojuego diferente. Propone al jugador convertirse en un peregrino en busca de aventuras. El peregrino tiene que superar una serie de desafíos en un mundo maravilloso en el que además irá aprendiendo conocimientos sobre la fe católica y sobre cómo ser discípulo de Jesucristo y así hacer brillar su luz en el mundo. Loyola Press, un proyecto de la Compañía de Jesús, ha desarrollado 2 versiones del juego. Una de ellas está diseñada para las escuelas y para la catequesis. La otra versión es individual, para jugar en casa. Se puede descargar en Google Play y en Apple Stores. In terms of the goals for the game, En cuanto a los objetivos del juego, queríamos ser la antítesis de cualquier videojuego que se haya desarrollado antes. Por eso el objetivo del juego es literalmente amar y no odiar o matar. El jugador es un peregrino pacífico y no un guerrero. Aparece incluso el Espíritu Santo, representado por una paloma, que es un ayudante y una guía, no un arma. A medida que los jugadores avanzan por los 7 niveles, pueden aprender sobre los sacramentos, la oración y la vida de los santos. El juego está impregnado de la espiritualidad ignaciana. De hecho, San Ignacio es el primer santo al que conoce el jugador. Saint Ignatius said, San Ignacio dijo una vez: entra por su puerta y sácalos por la tuya. Sentimos que con este videojuego, especialmente en la época de COVID, tenemos una manera de entrar por la puerta de los niños y sacarlos fuera para vivir una vida de paz, tranquila, buena, saludable, generosa y ser discípulos de Cristo en la fe católica. Wanderlight: A Pilgrim's Adventure es el primer videojuego de este tipo. Es una oportunidad única para que las familias aprendan más sobre el Evangelio y para que los jugadores traspasen esa puerta y encuentren a Dios en todos los mundos, el virtual y sobre todo el real. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estaré en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo entonces nuestra reflexión sobre el libro del Deuteronomio en estos capítulos maravillosos en que nos está transmitiendo, ¿verdad?, el mensaje de salvación, este plan de salvación, ¿verdad?, del Señor. Y nosotros decíamos que el significado de la palabra desierto, de este lugar, de este lugar toponímico, digamos, también si queremos utilizar esa palabra, de esta topografía, en este caso, ¿verdad?, de este lugar importante, el desierto significa para ellos el haber perdido de nuevo la tierra. O sea, todo el tiempo que estarán por el desierto significará entonces para ellos este castigo, entre comillas los voy a decir, este castigo, ¿verdad?, de parte de Dios, porque ellos, al ser idólatras, al ser desobedientes y al ser infieles a Dios, lo único que consiguieron es perder su tierra. Al ser idólatras, ciertamente pierden. Van al exilio, comienzan a reflexionar. Y para ellos ese momento del exilio en que se encuentran en Babilonia, ese momento ellos lo llaman desierto. Es el camino por el desierto. Es la situación del desierto. Ahora, todas estas palabras nos ayudan, ¿verdad?, a interpretar una historia como el fracaso al no vivir según las enseñanzas de su Dios. Por eso le estaba diciendo, ¿verdad?,
Ellos interpretan de esta manera. ¿Por qué nosotros fuimos a parar en el exilio bajo el dominio de Babilonia? ¿Qué nos pasó? Porque nuestro Dios tendría que habernos ayudado. Yahvé tendría que haber estado a nuestro lado. No tendría que haber sucedido esto que sucedió con nosotros. Nos mandó al desierto. Ahí está. Nos mandó al desierto. El desierto como ese lugar de purificación. Quiere decir que ñandé iba ahí general. Ahora vamos a Babilonia. En Babilonia para nosotros es un camino doloroso, es un camino de desierto. Y por lo tanto ha sido un fracaso total por no vivir las enseñanzas de Dios, dice el autor sagrado desde una lectura religiosa. Pero también le anunciaron de nuevo que la promesa divina era aún valedera y le explicaron lo que debía hacer para dar vida a esas posibilidades aún existentes. Entonces, queridos hermanos, esto es fundamental y esencial, porque si nosotros estamos diciendo aquí que toda esta promesa divina era aún verdadera y le explican lo que debía hacer para dar vida a posibilidades aún existentes, le está animando, ¿verdad?, al pueblo, le está animando y le está diciendo, bueno, el desierto es el lugar de purificación. El desierto es el lugar donde Dios les acompaña. El desierto, a pesar de sus dificultades, de sus problemas, incluso donde ustedes se rebelan contra Dios, donde ustedes reciben de nuevo ciertos castigos, etc. En fin, es una lucha continua, pero que llegará hasta posesionarnos frente al río Jordán, para entrar posteriormente, ¿verdad?, a esta tierra prometida. Es decir, es un libro que te hace repensar en las causas, en las situaciones, en los problemas por los cuales nosotros fuimos al exilio. Y en nuestra presentación anterior decíamos que incluso está hablando de un Israel posterior. Está hablando justamente de este Israel que está con la monarquía del sur, con la monarquía de Judá, y que se lo veía tambalear. Entonces llama la atención, ¿verdad? Es como que les está haciendo un belleza, ¿verdad? Entonces te va haciendo toda esta amalgama de historias interesantes, ¿verdad?, que nos hacen reflexionar los caminos que nosotros también tendríamos que tomar, ¿verdad?, de nuestra reflexión actual, si queremos hacer ya nuestra interpretación y nuestra aplicación también para el día de hoy, ¿verdad? Bueno, con esto también está vinculado el sentimiento profundo de los autores del Deuteronomio de que Israel no es un único pueblo a lo largo de todas sus generaciones. No es entonces el único pueblo, sino que nosotros sabemos que muchos otros pueblos irán pasando también. En el libro se usa una profusión, esta frase muy subrayada, todo Israel, ¿se dan cuenta? Entonces aquí ya se está queriendo mostrar que el pueblo es un único pueblo, que es el todo Israel. Y se ve entonces el pasar de las generaciones como un hecho que nada cambia la manera como Israel está en pie frente a su pueblo. La Biblia siempre nos va a hablar Israel, 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 y nosotros entonces ya vamos pensando es siempre el mismo pueblo. El Israel de siempre, el Israel que tiene sus ventajas y desventajas, sus pecados y sus triunfos, todo. Pero siempre se lo presenta como el todo Israel en esa relación profunda, ¿verdad?, con el Señor. También el hoy y aquí es otra de las palabritas que existen aquí, ¿verdad?, que los autores, por así decirlo, nos ubican la situación que fue escogida por ellos como contexto inicial de los discursos y leyes. Entonces, como contexto inicial de los discursos y de las leyes. Hoy y aquí. Estos son los elementos, ¿verdad?, fundamentales. Tenemos que vivirlos hoy y aquí. Esto entonces te da la fuerza, ¿verdad?, para decir que no es algo simplemente pasado o algo simplemente dicho, sino que realizado en el hoy y en el aquí. Y aquí también tenemos, ¿verdad?, la situación que fue escogida por ellos como contexto inicial de los discursos y leyes
supuestamente dados por medio de Moisés, lo que ya hemos dicho nosotros. Si es posterior, ciertamente que estos son supuestamente dados por Moisés, pero es también aquella situación en que se reconocen y viven según todos los que leen u oyen leer el libro. O sea que esta situación, la que se está leyendo, esta situación que se está viviendo, no es simplemente eso dado a Moisés o dado por Moisés, sino también es aquella situación en que se reconocen ellos los israelitas, y viven todos los que leen y oyen leer el libro. Es para ellos también, sucede para ellos, no simplemente una cosa estática que quedó allá con Moisés, sino que al contrario, es una cosa presente ahora, por eso es el hoy y aquí, pero que está mirando retrospectivamente desde la figura de Moisés, que le da mayor fuerza por ser el personaje más importante, ¿verdad?, dentro del Antiguo Testamento. Y así entonces, por medio de Moisés, es también aquella situación en que se reconocen y viven todos los que leen y oyen leer el libro. Es decir, toda la comunidad que está en sintonía y trata de descifrar y entender cuál es la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Quedado atrás toda mi oscuridad.
dulce despertar. Hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar. Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo. Nos encontramos aquí justamente como para entender bien cuál es esa estructura, pero ahora estamos entrando desde la estructura, ciertamente estamos mirando elementos fundamentales y esenciales que se refieren principalmente a la teología, digamos, o sea, al significado de este libro. Entonces, seguimos mirando con esto que ya hemos dicho hasta ahora, se está vinculando el sentimiento profundo de los autores del Deuteronomio de que Israel es un único pueblo a lo largo de todas las generaciones. Y claro, porque el libro del Deuteronomio ya te está presentando como una conclusión de un camino bastante transcurrido.
de un camino de años y años vividos. Y entonces el Deuteronomio te presenta ya como un solo pueblo, un único pueblo, que a lo largo de todas sus generaciones fue caminando. Ahora, en el libro se usa con profusión la frase todo Israel, como diciendo que ya es por eso justamente un pueblo ya formado. Todo Israel entonces el que se mueve, todo Israel el que se moviliza. Pero sin embargo nosotros podemos más o menos intuir y darnos cuenta que no es aún el todo Israel como una sola nación, ¿verdad? Sino que existen varios grupos étnicos dentro de este todo Israel. En el libro se usa con profusión la frase todo Israel y se ve el pasar de las generaciones como un hecho que nada cambia la manera como Israel está en pie frente a su Dios. El hoy y aquí de los autores es así la situación que fue escogida por ellos como contexto inicial de los discursos y leyes supuestamente dados por medio de Moisés, pero es también aquella situación en que se reconocen y viven todos los que leen u oyen leer el libro. Israel es un solo pueblo y esa unidad se extiende horizontalmente a las 12 tribus que lo integran y verticalmente a todas sus generaciones. Es decir, implica, ¿verdad? A todas las tribus. No es simplemente uno, a pesar de que te habla del todo Israel. Está implicando a estas 12 tribus. De este modo, las palabras del libro pudieron hablar al pueblo de Dios en circunstancias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Primero, cuando no había recibido ni gozado de los abundantes dones y prosperidad de la tierra, sino que había conocido solo las dificultades de la vida en el desierto. Eso, por ejemplo, es importante y elemental y fundamental, ¿verdad? Para nosotros. Un primer elemento. Cuando aún no había recibido ni gozado de los abundantes dones y prosperidad de la tierra. Es decir, que ya tenemos pasajes, mensajes y tenemos entonces narraciones que se refieren al antes, cuando todavía no había recibido ni gozado de esos dones abundantes. En un segundo momento, cuando había vivido ya por largo tiempo en la tierra, gozándola y habituándose a todos los beneficios de su posesión. Otro elemento crucial aquí para cada uno de nosotros. Cuando había vivido ya por largo tiempo en la tierra, gozándola y habituándose a todos los beneficios que estaban ahí, ¿verdad? Bajo su posesión. Pero se dan cuenta que es entonces un entrar, un estar presente continuamente. Es como un segundo elemento. Y hay un tercer elemento también. Cuando esos magníficos dones de Dios, que es la tierra y el templo, habían sido localmente perdidos. A que vean. Tenemos que hacer algo y rápido. No nos podemos quedar en esta situación. Eso hace posible también que las palabras de este libro, como palabra de Dios, nos interpelen a nosotros en nuestro hoy. Un hoy en el que, por una parte, gozamos ya de los dones que Dios nos ha hecho como pueblo, ¿verdad? Suyo, que es fundamental, pero en el que por otra parte también nos encontramos en el desierto. Entonces están los dos polos. Por una parte que ya gozamos de esa tierra prometida, pero por otra parte no nos olvidemos que también estamos en el desierto. Y el desierto en ese momento significa dificultades y sobre todo significa también ya de ponerse las pilas, ¿verdad? Procurar hacer aquello que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poder vivir mejor como pueblo, como ese pueblo suyo. Así entonces, el tercer elemento es cuando esos magníficos dones de Dios, cualidades, riquezas, habían sido localmente perdidos. Localmente, ellos lo van perdiendo. Y por eso es que lo calculan muy bien y después comienzan a escribir. El problema de la idolatría, el problema justamente de lo que nosotros también
estábamos mirando y estábamos diciendo que es ese olvidar a Dios, de la infidelidad. Es un elemento de la infidelidad. Y el tercero era también el de la desobediencia. Estos tres elementos. Desobediencia, por una parte. Por otra parte, entonces, lo que nosotros estamos encontrando aquí, que es el de la infidelidad, lastimosamente. Y por último, entonces, de esa confianza, que es la pérdida de la misma tierra a causa de esta situación. Y el tercero, por lo tanto, ellos habían sido localmente esas tierras fueron perdidas. Y eso hace posible también que las palabras de este libro, como palabra de Dios, nos interpelen a nosotros en nuestro hoy. Un hoy en el que por una parte gozamos ya de los dones que Dios nos ha hecho como pueblo suyo, pero en el que por otra parte nos encontramos también en el desierto. O sea, Dios que nos dio todas las cualidades y las riquezas, y vamos a aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces dice el don de la gracia. Pero también le pone como consecuencia la cuestión del desierto. El segundo elemento, el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto también nosotros encontramos los sufrimientos, las dificultades, los problemas. Y así, esto está también en el desierto de la injusticia, de la violencia, de la pobreza, de la opresión de tantos hermanos nuestros, necesidades de esas palabras que nos anuncian nuevamente que Él nos sigue llamando a la tierra prometida. Llamar a la tierra prometida y que nos indique los caminos por los que debemos seguir hacia ella. Entonces, queridos hermanos, esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Esto es muy importante también que nosotros nos demos, ¿verdad?, por percibidos en este elemento procesual de que la tierra nos había pertenecido o nos pertenece de cierta forma, como te va a decir después la Biblia, pero que la situación real era la pérdida de la tierra. Y entonces por eso decíamos el Señor como que les manda al desierto. Pero eso del desierto será un volver a recuperar el elemento perdido. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos con el libro del Deuteronomio. Estamos mirando sobre todo el significado de este libro del Deuteronomio. Nosotros fuimos leyendo lo del desierto, de la injusticia, de la violencia, de la pobreza, de la opresión de tantos hermanos nuestros y necesidades de que su palabra nos anuncie nuevamente que Él nos sigue llamando a la tierra prometida y nos indique los caminos por los que debemos dirigirnos hacia ella. Eso es entonces muy importante y muy interesante, ¿verdad? Que tengamos en consideración. Desde aquí miremos otro aspecto. Este aspecto que ayuda también a comprender el significado del Deuteronomio. ¿A qué nos referimos?
y lo hace perennemente actual. Es la orientación teológica del libro alrededor del Shema Israel. Este será entonces el otro tema importante, Shema Israel. Incluso en muchos de los grupos, el grupo, ¿verdad?, de los catecúmenos que utiliza, ¿verdad?, el Shema Israel, escucha Israel, que en realidad significa también obedece Israel, porque el Shema Israel, del verbo shama, ¿verdad?, que quiere decir no simplemente escuchar en el sentido de oír, de que entra aquí y sale por aquí, sino que el Shema quiere decir obedece, realiza, practica, hazlo por favor. Y esto es tan imperativo, Shema es tan imperativo. El verbo shama, entonces, cuando digo Shema Israel, obedece Israel, escucha Israel. Y entonces, este significado, a través de esta palabrita del Shema Israel, nos dará a entender uno de los elementos fundamentales, ¿verdad?, dentro del libro del Deuteronomio. ¿Para qué se escribe el Deuteronomio? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que nos está queriendo transmitir, verdad? Y así, el Deuteronomio hace perennemente actual este escuchar, el Shema Israel. Y también, asimismo, lo del Decálogo. El Decálogo, que son los 10 mandamientos, sabemos nosotros. Ahora, ¿qué significa? Y veamos un poco. El Shema Israel es la exhortación básica de la fe ya vista a adorar exclusivamente al único Señor y amarlo con todo el corazón. Imagínense, aquí. Por eso es que ellos rezan todos los días y hasta ahora, ¿verdad? El Shema Israel. Comienzan con eso la oración. Escucha Israel. Israel quiere decir el pueblo. Israel quiere decir la tradición. Israel quiere decir la iglesia. Israel quiere decir mi comunidad. Israel quiere decir mi propia persona. Escucha Israel. Yo soy Israel. Así como nosotros, cada uno de nosotros puede decir su propia nación, ¿verdad? Yo soy paraguayito. Yo soy Israel, pero que está aquí, fuerza de Dios quiere decir Israel, él, la fuerza de Dios. Entonces ellos saben muy bien, escucha Israel, escucha la fuerza de Dios, escuchemos juntos, comunidad, porque somos nosotros, ¿verdad?, quienes vamos a dar esa fuerza, vamos a expandir, somos nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí. Entonces el significado es una exhortación a la fe básica de la fe ya vista y adorar exclusivamente al Señor y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que está contenida sobre todo en el Deuteronomio 6, 4, 5. 6, 4, 5. ¿Qué nos dice este libro y este capítulo? 6, 4, 5. Es el llamado, ¿verdad?, del Shema Israel, cuando el pueblo de Israel debe estar atento. Dice así, el 6, el 4 al 5. Escucha Israel. Comienza así, ¿viste? Escucha Israel. Shema Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Mirá cómo comienza, y esto es prácticamente para ellos el caracú, actualmente, de los judíos, ¿verdad? Cuando ellos justamente hablan, dicen esta frase, entienden que entran, ¿verdad?, dentro, absolutamente, de un compromiso para con el Señor, del pueblo, de la comunidad, pero desde Dios. Shema Israel. Escuchamos a Dios, vivimos de acuerdo a sus mandamientos, vivimos de acuerdo a lo que nos está proponiendo. Y después comienza, ¿verdad?, desde el 5 y 6, decíamos que vamos a mirar un poco, 4, 5 y 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imagínense, aquí entra entonces la fuerza, ¿verdad?, del Shema Israel. Esto es lo elemental y fundamental. Después le dice en el versículo 6, graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Incúlcalas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo, que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en tus postes. Bueno, en fin, esto es lo que nos dice, ¿verdad? Pero siempre como un llamado
un llamado a la conciencia, un llamado a la comunidad, un llamado, ¿verdad?, de asumir elementos fundamentales, esenciales, centrales, ¿verdad?, dentro de la vida de Israel, dentro de esta tradición, dentro de esta vida como iglesia, dentro de esta vida como comunidad. Pero por eso aquí está casi resumido el credo, qué es lo que tenemos que hacer. Shema Israel, escucha, y esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que te estamos pidiendo, le está diciendo de cierta manera, ¿verdad? Entonces, este es el otro aspecto, el aspecto número 3 que estamos mirando como significado profundo. El Shema Israel, entonces, que encontramos cuando dice con toda el alma, con todas las fuerzas, que está contenido en el Deuteronomio 6, 4, 5, y que comienza con estas palabras que significa escucha Israel. Se puede considerar, por lo tanto, el libro entero como una interpretación de las relaciones básicas de fe y de amor hacia el Señor. Imagínense entonces, ahí está el compendio, porque te está diciendo que aquí podemos interpretar las relaciones básicas de fe, y también de amor hacia el Señor, que está contenida e inculcadas en estos textos. Porque de estos textos, de estos escritos, entonces nosotros podemos encontrar la fuerza, ¿verdad?, de ese que nos llama, en este caso es Dios mismo, ¿verdad?, que nos llama, que llama al pueblo, y que le dice, Shema Israel, escúchame Israel, obedéceme Israel, practica las leyes. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos finalizando nuestro curso bíblico. Ciertamente que hay mucho más todavía que reflexionar sobre esto. Seguiremos en el día de mañana en el curso bíblico del Antiguo Testamento, Ñan Yara Ñe, que nos trae así a nuestra casa esta posibilidad de entender, comprender la palabra de Dios, pero en su verdadero significado, entrando en el caracuya, o sea, en el meollo, no solamente tomarlo literalmente, sin entender qué es lo que nos está queriendo decir. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que les acompañe, que les dé la gracia que necesitan todos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos con más Ñan Yara Ñe. Hasta mañana. Todas las programaciones de Ñan Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.